Y a mí me admiraba ver a la hermana Heredia que iba a acompañar a los hermanos en la obra misionera. Y sabía yo que tarde que temprano la hermana Heredia iba a tomar la decisión de formar parte de la iglesia del pueblo del Señor. Y hoy hemos visto que se ha llegado a concretar ese deseo del corazón de Dios principalmente, de que todos sus hijos formen una familia. Y también sabía que la hermana Casita tarde que temprano se iba a unir a su suegra y a sus hijos en adoración al nombre de Dios. Y así como otros lo hemos hecho antes, y muchos más que lo harán antes de que el tiempo de gracia se cierre. Hoy vamos a estudiar un hermoso tema de la escritura, pero antes vamos a orar así como estamos. Vamos a orar. Poderoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, imagino y creo firmemente que también el cielo está alegre porque tus hijas han tomado la decisión de honrarte al hacer pública su confesión de fe bajando al agua bautismal. Gracias, Señor, por esta ofrenda hecha a tu glorioso nombre. Bendiga a las dos hermanas y a su familia. Fortalécelas, Señor, en el camino que han empezado a andar, porque sin lugar a dudas no es fácil, pero está llena de muchas alegrías, de muchas satisfacciones y sobre todo de tu presencia, de la certeza de que un día tu Hijo le pondrá la corona de la vida eterna sobre sus cabezas y también por medio de ellas otros de su familia vendrán a salvación. Permítenos ser partícipes de esa alegría que hay en sus corazones, porque sabemos que es algo que no se puede expresar en palabras, se puede sentir en el corazón. En el nombre de Jesús te imploro tu bendición. Amén. Bueno, vamos a estudiar un tema que se titula La gracia sobre el miedo, que le corresponde a vida familiar y que está basada en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a abrir, por favor, el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 21, y está ahí en diapositiva para que podamos ir viendo la lectura. Dice a la letra: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí en este verso, el Señor nos está dando un consejo, nos está diciendo no sea vencido de lo malo. A través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Debido a que el Señor nos está diciendo que hagamos eso, Él nos explica cómo hacerlo. Porque el apóstol Pablo, ese versículo es la conclusión de lo que él venía hablando en el capítulo 12. Pero no solo nos explica cómo hacerlo, sino que también nos capacita o nos da el poder para vencer. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le decía a un enfermo, le decía levántate y anda? ¿Sí o no? Le estaba dando una orden. Pero la orden estaba implicada que le estaba dando el poder, o sea, lo estaba sanando. Pero si él quería creer, porque el enfermo podía no creer, y al no creer podía no levantarse. Pero aquellos que creían, cuando él les decía levántate y anda, ellos al creer ejercían la fe y el milagro se hacía, ¿sí o no? Ellos también tenían que poner algo de su parte, y eso era el actuar. El ejercer la fe implica un actuar. Entonces, también vemos en la Escritura cuando dice levántate y resplandece. Ya está dicha la palabra, levántate y resplandece. La persona ya está siendo capacitada por el Espíritu de Dios para levantarse y para resplandecer. Porque el que dice esas palabras es el mismo que dijo sea la luz, y fue la luz.
Entonces, el mismo que dijo, sea la luz y fue la luz, es el mismo que dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiere decir que Dios ha dispuesto su poder, ha dado su poder para que nosotros pensamos. Porque es imposible, hermanos, vencer el mal con nuestro poder, o es posible vencer el mal con nuestro poder. Entonces, eso quiere decir que Dios nos quiere dar su poder. No nos quiere dar una parte de su poder, no. Nos quiere dar todo su poder para vencer el pecado, para vencer el mal. Les pregunto yo a ustedes, si nosotros recibimos todo el poder de Dios, ¿será que podemos vencer el pecado? ¿Podemos hacerlo? Dios está dispuesto a darnos poder. Poder tienen los hombres y poder Dios les da. Pero no les da cualquier poder, les da su poder. Para que mediante su poder y administrado por Él, el hombre pueda vencer en su camino al cielo. Entonces vamos a ver en este capítulo brevemente cómo el Señor nos explica cómo podemos vencer. Así que vamos a ir viendo algunas diapositivas. Y si alguien quiere darle lectura ahí, lo puede hacer. ¿Alguien quiere leer ese verso, esos versos? O leo yo. Así que, hermanos, el apóstol Pablo cuando dice así que está haciendo un conector lingüístico, quiere decir que él ya venía hablando de otras cosas en los otros capítulos. Y entonces él dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando una persona presenta su cuerpo como un sacrificio, quiere decir que la persona va a morir. O sea, ya no va a ser ella, porque va a morir al pecado. Ya no va a ser una persona que tenga los mismos deseos de antes, porque si no, el viejo hombre no murió, si no está vivo. Por eso, cuando uno baja las aguas bautismales, es un símbolo de muerte al viejo hombre. Las viejas costumbres han quedado sepultadas en el agua, como si hubiésemos ido a la tumba. Es como una resurrección del bautismo, y ahora es una nueva vida, un nuevo hombre. Y a partir de ahí, ese nuevo hombre camina en el camino de la santidad porque sigue a Cristo, y Cristo camina en santidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, es imposible que un hombre presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, mientras continúa con hábitos que lo privan de vigor físico, mental y moral. El apóstol dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Maranatha, Cristo viene en página 119. Entonces aquí, la hermana Juan, inspirada por el Espíritu Santo, dice, es imposible que un hombre presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, mientras continúa con hábitos que lo privan de su vigor físico, mental y moral. O sea, cuando hay cuando la persona se da en ofrenda a Dios, la persona ya ha meditado seriamente que va a procurar abandonar las costumbres que le alejaban de Israel, de Dios, que lo alejaban del reino del Señor. Y lo que antes odiaba, ahora lo va a amar por un poder superior a él, que es el poder divino. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice así: vivimos en un mundo que se opone a la rectitud y a la pureza de carácter.
y especialmente al crecimiento en la gracia. Donde quiera que miremos, vemos contaminación y corrupción, deformidad y pecado. ¿Cuán opuesto es todo esto a la obra que debe de realizarse en nosotros, justo antes de recibir el don de la inmortalidad? Los elegidos de Dios deben permanecer inmaculados en medio de la corrupción que nos rodea en estos últimos días. Sus cuerpos deben ser santificados, sus espíritus puros. Si esta obra ha de realizarse, debe emprenderse de inmediato, con diligencia y comprensión. Eso es lo que acaban de hacer nuestras hermanas. Tomar la decisión hoy de bajar a las aguas bautismales, porque saben que el Señor dijo: ejemplo les doy, ejemplo les dejo, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y el bautizarse es el inicio de un lindo camino, del inicio del camino a la felicidad. Dice: el Espíritu de Dios debe de tener el control absoluto, influyendo en cada acción. Maranatha, Cristo viene, página 119. El Espíritu de Dios debe de enseñorearse de la persona, de tal forma de que mis pensamientos ya no sean mis pensamientos y que mis decisiones ya no sean mis decisiones, porque a lo mejor yo quiero tomar tal decisión, pero a lo mejor esa decisión es lo que me va a provocar la ruina. Si dejo que el Espíritu de Dios sea que me guíe, Él de alguna forma señalada me va a indicar el paso a dar, el camino a seguir. Debemos dejar que el Espíritu de Dios se enseñoree plenamente de nuestra vida. Vamos adelante. Dice así: nada puede alejarte de Dios excepto una voluntad rebelde. ¿Qué es lo único que nos puede alejar de Dios? Nada, excepto una voluntad rebelde. Todos aquellos que al día del Señor se hayan perdido, se van a hallar perdidos, no porque Dios no haya hecho nada o todo, porque realmente, hermanos, nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya lo han hecho todo, han hecho y siguen haciendo todo. No vamos a decir en el día de Dios, si alguien se llega a perder, no va a decir: es que Dios no hizo nada por mí. No. El Señor lo ha hecho todo. Nos sostiene día con día. Jesús vino de muy lejos por nosotros y nos manifiesta su amor día con día. Podemos comer, tomar agua, podemos adorar en libertad, cosas que algunos otros no tienen en algunos lugares. Viven una persecución y no hay libertad de conciencia ni libertad religiosa, ni libertad de ningún tipo. Pero muchos que están en lugares difíciles se mantienen firmes. Se supone que nosotros que estamos en un lugar más pacífico deberíamos de mantenernos con más fidelidad, porque nada nos lo impide. Pero hay personas que por confesar el nombre de Dios podrían ir a la cárcel en algunos países, especialmente en los países musulmanes. Dice los otros versos: la voluntad es el poder rector de la naturaleza humana. Si la voluntad se alinea correctamente, todo lo demás del ser quedará bajo su dominio. La voluntad no es un gusto ni inclinación, sino elección, poder decisivo, poder supremo que obra en los hijos de los hombres, llevándolos a la obediencia o desobediencia a Dios. La voluntad es lo que Dios nos dio a nosotros y que nosotros lo entendemos como libre albedrío. Nosotros podemos poner esa voluntad al servicio de Dios. Mi cerebro tiene que dominar mi cuerpo. Yo tengo que llegar a tomar la decisión de venir el viernes a la puesta del sol, yo, no otro. Pero es un compromiso entre Dios y yo. Pero también puedo tomar la decisión de
porque no tengo ganas y no vengo. Pero mi voluntad me impulsa, porque yo veo lo que Cristo hizo por mí. Y entonces, aunque yo llegue cansado o esté cansado, yo tomo la decisión de venir, porque sé que el Creador ya vino antes, ya me está esperando. Pero también sé que no es porque yo venga el viernes a la puesta del sol, el Señor me salva porque yo obedezco y cumplo la ley de Dios con mi justicia pequeña, no. La justicia mía no sirve de nada porque mi justicia es pequeña. Pero la justicia de Cristo satisface la ley. Y entonces yo vengo a su presencia porque he tomado la decisión de venir y porque domino mi voluntad. Mi voluntad no me domina, mi cerebro domina mi cuerpo. Y arrastrando los pies, pero lleno. Tengo que hacerlo porque me está esperando Él. Y los de afuera van a ver que o bien soy un testimonio a favor del sábado, o bien me convierto en el peor enemigo, porque el testimonio más grande en favor del sábado somos nosotros los miembros. Pero también podemos ser el testimonio más grande en contra del mandamiento, porque cuando la gente nos ve, no nosotros nos ve, sino que nos observa. Yo en algunas ocasiones no me daba cuenta de eso, pero en una ocasión alguien llegó a preguntarme la hora cuando yo usaba reloj y me dijo: por favor, ¿me puedes dar la hora? Porque acabo de ver que miraste tu reloj. Y era cierto, yo acababa de mirar mi reloj, pero yo no vi a nadie que estuviera ahí cerca. Yo vi mi reloj, pero no vi a nadie. Pero esa persona me dijo: ¿me puedes dar la hora? Porque acabo de ver que viste tu reloj. Y yo me imaginé que alguien me estaba mirando. Y yo dije: sorprendente, la gente nos mira, nos observa. Estarás en constante peligro hasta que comprendas la verdadera fuerza de la voluntad. La voluntad es tomada como algo que el hombre decide, pero la voluntad es muy importante en la vida de una persona. La voluntad es muy importante porque decide a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. Puedes creer, fíjense bien, hermano, puedes creer y prometer todo, pero tus promesas y tu fe no valen nada hasta que orientes tu voluntad correctamente. Esta declaración es muy dura de parte de la hermana Joay, porque ella dice: puedes creer y prometer todo, pero tus promesas y tu fe no valen nada hasta que orientes tu voluntad correctamente. Si luchas la batalla de la fe con tu fuerza de voluntad, sin duda vencerás. Bien lo dijo la hermana Joay en otra ocasión: la batalla más grande del ser humano es contra sí mismo. Y la Biblia también nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades que reinan en los aires, contra espíritus dominadores, contra los demonios, pues. O sea que la lucha no es entre nosotros, sino que la lucha es contra aquellos que fueron expulsados del cielo, porque los lugares que ellos dejaron en el cielo vacíos, esos lugares son los que le pertenecen a usted y a mí. Pero los ángeles caídos no van a dejar que usted tome los lugares que ellos dejaron vacíos así de fácil, no. Se le van a oponer. Ellos pueden que digan: vas a entrar al cielo sobre mi cadáver. O sea que un ángel caído se le va a oponer en su vida. Recuerde esto: aunque hay un ángel que lo cuida y lo guarda día con día, también Satanás ha designado un ángel de los que le sirven a él. Los ángeles de Dios cuidan a los hijos de Dios. Hay un ángel que te cuida, el ángel guardián. Ese te cuida desde que naces hasta que mueres. Pero Satanás también tiene ángeles y designa a uno para que te esté molestando, te esté tentando, a fin de que te separes de Cristo. Son luchas que tienen los ángeles. Adelante. Son 10 diapositivas, llevamos 3.
Tu papel, el tuyo y el mío, es someter tu voluntad a la de Cristo. La hermana Juan escribió que nuestra labor ahorita no es padecer persecución, porque nosotros en la iglesia adventista no padece persecución como la padecieron los apóstoles del primer siglo, o mucha gente que está en otros países, ¿no? Y escribió ella, dice, nuestra labor como adventistas del séptimo día es formar un carácter semejante a Cristo. Muy bien, la labor de nosotros ahorita no es huir porque somos perseguidos, porque nadie nos está persiguiendo. Nuestra labor es formar un carácter a semejanza de Cristo. Tu papel es someter tu voluntad a la de Dios. Cuando te rindes a la suya, Él inmediatamente toma posesión de ti y obra en ti para que quieras y hagas su beneplácito. Como lo hacía Cristo, pues Dios dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Dice, tu naturaleza queda bajo el control de su espíritu. O sea, hermano, la naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza caída. Pero para que nosotros triunfemos sobre la naturaleza caída, debemos de recibir la naturaleza divina de Dios para que ella tome control, para que ella subyugue nuestra naturaleza divina y en algún momento determinado el Espíritu de Dios expulse la naturaleza caída. Dice el Espíritu de profecía, la expulsión del pecado es un acto del alma misma, ya que la persona al practicar el bien se va alejando del mal. Dice, si no puedes controlar tus impulsos, hermano, si no puedes controlar tus impulsos, tus emociones, como deseas, puedes controlar tu voluntad. Es un poco difícil esta frase, porque se supone que tus impulsos y tus emociones pueden controlar, pero aquí ella hace una separación. Quiere decir que no es lo mismo, porque ella dice, si no puedes controlar tus impulsos y emociones como deseas, puedes controlar tu voluntad. Y así se producirá un cambio radical en tu vida. Es decir, por ejemplo, ya no quiero ser así. Estoy cansado de ser así. Quiero cambiar, necesito ayuda. Pero si voy con otro hermano también me dice que él tiene un problema parecido o similar o peor o menos. Entonces necesitamos ir al que tiene todo el poder, Cristo, ¿sí o no? Para que yo cambie. Porque le podemos decir a un niño, ¿cómo le podemos decir a un niño? Niño, no te muevas. Niño, no hagas esto. Niño, cambia. Pero si el niño tuviera el poder de cambiar, entonces ¿para qué murió Cristo? Necesitamos enseñarle tanto a los niños como a los adultos, y nosotros mismos tenemos que aprender que nosotros, nuestra tendencia es natural hacia el pecado. Respiramos y pecamos de manera natural, porque estamos en una naturaleza caída. Necesitamos un poder ajeno, un poder divino, que sea el que nos posea para que nosotros tengamos nuevos principios, nuevas metas y nuevos objetivos que alcanzar, ya no en nuestra carne, sino que la voluntad de Dios en nosotros. Dice, cuando te rindes a Cristo, tu vida queda escondida en Él, con Él en Dios. Se une al poder que está por encima de todo principal y potestad. Tu naturaleza, tu voluntad, se une al poder que está por encima de todo principal y potestad. Recibes una fuerza de Dios que te mantiene firme en su poder y una nueva vida. Incluso la vida de fe es posible para ti. Podemos vivir la vida de Cristo con Cristo viviendo en nosotros. Vamos adelante. Jamás podrás superarte a ti mismo, a menos que tu voluntad esté del lado de Cristo. Operando con el Espíritu de Dios, no pienses que no puedes. Al contrario, di, puedo, lo haré. Y Dios ha prometido que su Espíritu Santo te ayudará en todo el esfuerzo decidido. Hermano,
¿Recuerdan ustedes las parábolas de los terrenos? Donde hay un terreno que era espino, otro que era al lado del camino, y había uno que era una tierra. Lo bonito de esa parábola es que nosotros podemos decidir qué tipo de terreno es. O sea que nosotros no nacemos para perdernos. Nosotros nacemos para hacer una buena tierra en donde el grano de Dios se produzca a 100%. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser entre los espinos, o junto al camino, o en la arena, esa ya es decisión de nosotros. Porque la fe es decisión, el decidir caminar tras las huellas de Jesús. No es fácil, pero es posible. Por el poder que emana de la cruz es posible. Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Ahora sí vamos adelante a los últimos versículos. Dice el versículo de Romanos 12:21, no se ha vencido de lo malo, vence el mal con el bien, así dice, ¿no? Bueno, entonces el apóstol sigue aconsejando, el amor sea sin fingimiento. O sea que si amamos, demostrémoslo. Si no amamos, no fijamos. Lo que más le duele a una mujer, y quizá a un hombre poco, porque a un hombre le duele eso poco, pero lo que más le duele a una mujer es que juegue con sus sentimientos, ¿sí o no? Que un hombre la engañe, porque está jugando con sus sentimientos. Porque la personalidad de una mujer no es igual a la de un hombre. El hombre entiende enamorarse fácil, vamos a decirlo así entre comillas, pero fácil se le pasa. Y se tiene la virtud del hombre así, pero la mujer no. La mujer cuando se enamora en verdad. Y cuando alguien juega con sus sentimientos, la lastima a muerte, la deja muy lastimada. Y Dios maldice a los hombres que juegan con los sentimientos de las mujeres. Y hasta el amor filial no debe ser fingimiento. Dice, el amor sea sin fingimiento, o sea, si amas, demuéstralo, pues. Y si no amas, pues nomás no hagas como que amas, porque puede que caigas en el problema. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. O sea, el amor fraternal es lo que en la lección se leía, el amor filial, el amor filos, el amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Es decir, que siempre, cuando hablemos con una persona, así sea la persona más humilde, démosle el lugar como si fuera Cristo con quien le estamos hablando, hermano. Miren, hace tiempo yo tuve la intención de poner un puestecito de comida vegetariana y entre Josías y yo fabricamos un puestecito de lámina dura. Un ángel nos ayudó, un ángel humano nos ayudó para comprar los materiales y entre Josías y yo fabricamos un puestecito. Pero ese puestecito yo lo quería para vender comida vegetariana y para por ese medio ayudar a los más necesitados. Pero ese puestecito casi fue como una maldición, porque aunque yo fui a pedirle permiso al presidente, a su hijo, que por cierto me regaló la ventana, una bella persona, y le pedí permiso a Ponciano, y le pedí permiso al líder sindical, y le pedí permiso al líder del parque, le pedí permiso al líder de los ambulantes, y le pedí permiso al comercio, todos le dieron permiso. Pero lo curioso es que cuando yo me ponía, llegaba la policía como si yo fuera un súper delincuente, llegaban armados hasta los dientes, y levantaban mi puestecito con una grúa y se lo llevaban al encerradero San Pedro. Y ahí está mi sobrino Gerardo
Pero